Vayamos al Señor en oración. Juntos te hemos, Señor, cantado, hemos leído tu palabra, hemos también orado y presentado ante ti nuestras necesidades, pero ahora es el momento en que tú hablas a nuestros corazones. Permite que tu palabra, Señor, llegue a cada uno de nosotros y hagas tu obra en nuestra mente, en nuestro corazón, que salgamos de aquí fortalecidos por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, aquí entre nosotros, en este momento bendice los niños, los jóvenes, los adultos que estamos todos aquí expuestos a tu palabra. Ayúdanos a ser reverentes y temerosos cuando tú hablas, Dios. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos venido trayendo una serie de mensajes acerca de la armadura de Dios. ¿Recuerdan? En nuestro primer mensaje hablamos de la importancia de fortalecerse en la fuente de poder, lo cual habla de la soberanía de Dios. En el segundo mensaje hablamos de la importancia de vestir la armadura de Dios, usarla apropiadamente, lo cual tiene que ver con nuestra responsabilidad. Hoy vamos a ver la importancia de la oración, lo cual combina soberanía con responsabilidad, y ambas van de la mano. Si no tratamos el versículo 18, es como si hubiéramos dejado inconcluso el mensaje, prácticamente incompleto, porque para salir victoriosos en las luchas espirituales que nosotros como creyentes enfrentamos a diario, tenemos que orar. Tenemos que orar, porque tenemos un enemigo común, el enemigo de las almas, y el hombre no puede enfrentarse a él en su propia fuerza. ¿Ha escuchado ese dicho famoso, a Dios orando y con el mazo dando? Bueno, yo creo que la manera en decir más bien ese dicho es, a Dios orando con la armadura de Dios puesta. Así sí podemos salir victoriosos de nuestras luchas. Por tanto, hay que ponerse esa armadura y orar. Jesús dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y en Mateo 26, 41, él dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto sucedió cuando él invitó a discípulos a que lo acompañaran a orar, y ellos se quedaron dormidos durante la oración. Les cuento lo que le pasó a una muchacha, y esto fue verídico, una muchacha llamada Chabela. Chabela pertenecía a un coro de jóvenes. Y los jóvenes cantaban en el culto de la noche y se sentaban todos en las primeras bancas del templo. A la hora de cantar, ellos subían, cantaban y bajaban y volvían a su lugar. Pero Chabela siempre se quedaba dormida en los cultos. Todas las noches Chabela se quedaba dormida y tenían que darle un codazo para que se despertara y ella entonces participar del coro. Pero ya cansados ya que era un hábito en ella, un día decidieron dejarla dormir. El coro se levantó, ella se quedó sentada, vinieron, cantaron, volvieron, el pastor predicó, se acabó el culto. Y cuando se acabó el culto le dijeron, Chabela, Chabela. Y ella dijo, ay, déjenme que estoy orando. Entonces le dijeron, bueno, pues sigue orando porque ya el culto se acabó ya. Los discípulos se quedaron también dormidos cuando Jesús oraba. Y él dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué gran verdad dijo Jesús. Qué gran verdad dijo. Porque es cierto, hermano, nuestro espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil para orar. Fíjense para que ustedes vean, nos conviene orar. Nos conviene. Sin embargo, no lo hacemos. Hermanos, teniendo a nuestra disposición este magnífico acceso al trono santo y misericordioso de Dios, este acceso que ha abierto nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo,
y que nos invita a entrar a Él con toda confianza, teniendo esto disponible y siendo una conveniencia para nosotros orar, simplemente no lo hacemos. John Coleridge dijo que orar exige la máxima energía de la cual está dotado el ser humano. Necesitamos orar, hermanos, porque la oración es la llave de la mañana y es el cerrojo de la noche. Así que en este versículo 18 del capítulo 6 vamos a encontrar 4 todos con relación a la oración, y de eso se va a tratar el mensaje. Efesios 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, el primer todo, ¿verdad? Orando en todo tiempo. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, el segundo todo. Y velando en ello con toda perseverancia, el tercer todo. Y súplica por todos los santos, el cuarto todo, que encontramos en este versículo 18. El primero de ellos dice, orar, ¿en qué? En todo tiempo. Como dijera 1 de Timoteo 5:17, orar sin cesar. Orar sin cesar. Ahora, ¿cómo puede un cristiano orar todo el tiempo? Eso significa que no hay que trabajar, no hay que hacer quehaceres, no hay que llevar a cabo responsabilidades, sino que estar orando todo el tiempo. No es lo que significa. Porque orar no es simplemente pedir. Muchas veces nosotros eso es lo que concebimos con la oración, que es nada más que pedir. Y orar no es pedir. Cuando usted, en un momento del día, usted está adorando y alabando a Dios, te está orando, te está hablando con el Señor. Quizás en otra ocasión, su oración nada más que sean acciones de gracias. O sea, no tenemos por qué estar continuamente pidiendo. Mi oración a Dios puede ser mucho. Cuando confieso mis pecados, lo cual debemos de hacerlo cada vez que violamos la ley de Dios, estamos hablando con Él. Y obviamente pedir. ¿Y por qué pedimos? Porque reconocemos en fe que solo Dios tiene la solución a nuestras necesidades. Usted dirá, pero es que Dios conoce las necesidades, Él es omnisciente, ¿para qué orar? Bueno, entonces, ¿y por qué la Biblia lo dice? Orar en todo tiempo. ¿No se da cuenta que orar es un ejercicio de fe? Que aunque Dios es omnisciente y conoce nuestras necesidades, nosotros estamos, así como van los deportistas al gimnasio, fortalecen los músculos de las piernas corriendo, así se va fortaleciendo nuestra fe a medida que vamos hablando con Dios. Es por nuestra razón que tenemos que orar, porque Dios efectivamente conoce nuestras necesidades. Pero hay que pedir necesidades definitivas y bien específicas. Evite orar por necesidades generales. Quizás usted ha escuchado la frase, Señor, yo te quiero pedir por todos los hombres. ¿Qué sentido tiene esa oración? Señor, sé con todos los enfermos. ¿Qué sentido tiene esa oración? Tenemos que ser específicos. Vamos a darle un nombre y un apellido, si es necesario, a nuestra petición. Se dice que una vez una joven oró, que ella no quería orar mucho por ella, quería orar por los demás. Y el Señor le dice, Señor, en mi oración yo no te pido por mí, pero por favor, mándale un yerno a mi madre. Fíjate, cuando uno le pone nombre y apellido, ¿okay? Nombre y apellido a las oraciones, lo que pasa es que uno va a evitar vanas repeticiones. Y es lo que no queremos cuando oramos, que nuestras oraciones se vuelvan vanas. Se cuenta de un hermano. Este hermanito se llamaba Devoto. Y en un culto de oración, él oraba fervorosamente. El hermanito Devoto oraba fervorosamente y decía, Señor, por favor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu gracia.
Señor, lléname, por favor, lléname. Y así oraba el pobre hermano. Dice que inmediatamente cuando él terminó de orar, se levanta otro hermanito que lo conocía muy bien y sabía que muy fácilmente el hermano caía en pecado. Y como había que orar específicamente así por las cosas, se levantó a orar y dice: Señor, yo te pido por mi hermanito devoto. No te pido que lo llenes de tu gracia ni de tu espíritu. Señor, yo te pido que le tapes las goteras para que se pueda mantener lleno en ti. Orando específicamente. Por eso dice ahí que no solamente orar en todo tiempo, versículo 18, sino el segundo todo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En súplicas. Como dijera Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar, no reclamar. Yo lo he dicho muchas veces, clamando en las promesas, no reclamando promesas. ¿Por qué razón? Porque cuando uno lo recibe todo por gracia, ¿verdad? Nuestra salvación es por gracia, porque no podemos hacer nada para merecerla, sino que eso es un favor que nos ha dado Dios al enviar a su Hijo a morir en una cruz y dar su vida por limpiarnos de nuestros pecados. Eso es un regalo de gracia. Cuando uno lo recibe todo por gracia, pierde todo derecho. No hay derecho. Y entonces lo que uno hace es apelar a la misericordia de Dios, como hacía el publicano. Apelamos a su misericordia y clamamos basado en sus promesas, pero hacemos clamores, no reclamos. A Dios no se le reclama, como dice el Salmo 123, y esta es la manera, hermanos, que sin desmarcar Efesios, que debemos de sentirnos nosotros al orar con nuestros clamores. Salmo 123, versículo del 1 al 3, me impresiona mucho el ejemplo que pone el salmista aquí cuando él se dirige en oración a Dios. Salmo 123, del 1 al 3. Fíjense, a ti alcé mis ojos. Qué bueno es alzar los ojos al Señor, ¿verdad? Alzar los ojos al Señor. Dice, a ti que habitas en los cielos. Ahora noten este cuadro, porque este cuadro se está remontando quizás a los tiempos del cautiverio. Imagínese usted siendo un criado. ¿Verdad que un criado no tiene derecho de nada? Y los pobres ojos de un criado miran a su amo pidiendo ¿qué? Pidiendo compasión. Porque es que al ser esclavo no tiene derecho ninguno. Y no puede hacer ningún reclamo a su amo porque ha perdido todos sus derechos en su esclavitud. Y entonces así se siente el salmista cuando dice, he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, dice, hasta que tenga misericordia de nosotros. Así que cuando oramos ponemos esos ojitos casi volteados para arriba, con esa mirada de desesperación por su misericordia y su clamor. Y dice la otra parte del versículo que estas súplicas se tienen que hacer en el Espíritu. En el Espíritu significa conectado con Dios. Hermano, no es orar por orar. No es decir, ok, tengo que hacer la oración de la mañana, no puedo salir de aquí sin orar. Oh, tengo que orar en la noche, bla, 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 bla. Comenzar así nada más que hablar y a veces hasta jerigonzas. A veces cuando uno está orando así, hasta ni los pensamientos coordinan. A veces uno está orando y de buenas a primeras está pensando en un deporte, en una cosa. Se mezclan pensamientos en una oración cuando ¿qué? Cuando no estamos conectados espiritualmente.
necesitamos conectarnos con Dios. Hermano, de Dios no tenemos una figura porque Él es un Dios invisible, Él es espíritu. Entonces la fe en el invisible es lo que me hace a mí conectarme con Dios y llamar su atención. Y si tengo que hacer una fuerza mayor, por eso decía que orar es la fuerza, la energía más grande que tiene el hombre. Si tengo que hacer una fuerza de concentración grande, hacerla, pero estar seguro de que yo estoy hablando con Dios y que yo le estoy pidiendo y estoy en armonía con su voluntad. El tercer todo que encontramos en el versículo, yo les dije que habían 4, dice ahí, ¿ya saben cuál es? Con toda ¿qué? Perseverancia. No cansarnos de orar. Siempre habrá nuevos motivos que presentarle a Dios. Por lo menos en esta iglesia nunca vamos a poder dejar de orar. Siempre, mientras que estemos aquí en la tierra, siempre vamos a tener necesidades. Siempre hay que orar. Dice que una vez un niño oró: Señor, haz que los malos sean buenos. Y Señor, haz que los buenos sean más amables. Él pedía y pedía en oración. ¿Y cuántos motivos no tenemos por qué orar, hermanos? Por la familia, los hermanos en la fe, amistades, por la iglesia. ¿Ora usted por la iglesia? Por la obra misionera, el país, los gobernantes, cuando ocurren catástrofes en el mundo, y por uno mismo. Fíjese, hay tanto y tanto que pedir. Y por favor, hermano, nunca haga esto. Yo no le pido al Señor porque es que Él está muy ocupado con la guerra de allá del Medio Oriente y está tan ocupado con la catástrofe que ocurrió en China y en Myanmar, que mis problemas son tan pequeñitos que ¿por qué lo voy a ocupar? ¿Por qué lo voy a preocupar? ¿Usted sabe lo que usted está haciendo con ese pensamiento? Usted está limitando el poder omnímodo de Dios. Como dice el himno, si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Y Él es suficiente para estar al tanto de lo que ocurre en las naciones, pero también para estar al tanto de tu vida. Aunque tu mundo parezca pequeño, Él está al tanto también de ti. Quiere decir que debemos de perseverar en nuestras oraciones. Yo tengo que leer, porque viene muy bien con el mensaje, la parábola de Jesús en Lucas 18, los versículos del 1 al 8. Ya nos queda un punto más que tratar. Lucas 18, del 1 al 8, quiero que lean conmigo esta parábola. Ya lo tienen todos, dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, que dice orar siempre y no desmayar. Es lo que dice Efesios cuando dice perseverar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sí, en esta hipérbole Jesús, exagerando el ejemplo para que lleve nuestra mente a un extremo donde nosotros veamos, Él dice a un juez que no es temeroso de Dios. Sin embargo, no teniendo temor de Dios, se compadece, le accede a la viuda a su causa solamente para quitársela de encima.
para que no le moleste más. Es una hipérbole. Pero para mostrarnos el Señor que Él sí nos presta atención. No que nosotros le causamos molestias a Dios. Ninguno de nosotros le causa molestia al Señor. Pero si este extremo de un juez actuando de esta manera le concedió a la viuda su petición, ¿cuánto más Dios, que es amor, que nos ama, no nos va a ir a conceder las peticiones cuando perseveramos en la oración hasta escuchar la respuesta? Lo que pasa es, muchas veces lo que sucede con nosotros es que no esperamos la voluntad de Dios. Nosotros oramos y ya, estilo microondas, queremos ver resuelta la situación y no sabemos que Dios tiene un tiempo para responder esa oración. Y sea su respuesta positiva o sea negativa, siempre es buena. Y es lo que Él quiere que nosotros sepamos para que perseveremos en la oración. El último todo, el cuarto, dice ahí, por todos los santos. ¿Okay? Esto ya incluye la importancia de interceder. No estar tan enfocado en mis propias necesidades y peticiones. A veces el egoísmo lo demostramos en la manera de orar. Estamos nada más que concentrados en mi pequeño mundo, en mis necesidades, y no somos capaces de abrirnos un poquito a participar de lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Por eso dice ahí, interceder por todos los santos. Hermano, Cristo en su ministerio en la tierra, Él nos dio ejemplo de la oración intercesora. Tiene el ejemplo de Mateo 9, del 18 al 26, sola por la referencia. El ejemplo de Mateo 15, 21 a 28. 17, del 14 al 21. Jesús intercediendo por nosotros. Y Él no solo oró en la tierra, sino que actualmente Él está intercediendo, según Hebreos 7, 25, por nosotros. Así que la frase quiere decir que oremos sin hacer acepción de personas o de manera egoísta. Ahora, obviamente, orar por todos los santos no significa ahora que usted se consiga un collar más o menos de 6 yardas y que cada bolita sea un hermano de la iglesia o una petición, y que usted vaya todos los días bolita por bolita, y que cuando terminó la última bolita ya tenga que empezar porque ya se acabó el día, ya es el día de mañana. No es lo que está diciendo el Señor cuando dice orar por todos los santos. Es imposible que nuestra mente finita pueda orar por cada persona, por ejemplo, que está en el directorio de la iglesia. Ojalá que hubiera alguien así, que pudiera orar, interceder por cada persona que está en el directorio de la iglesia. Ojalá que fuera así. Pero quiero decir algo. La oración nunca debe de convertirse en un fastidio. Y digo, ay, ahora me toca de nuevo el collar. Nunca debe de convertirse en un fastidio. La oración tiene que ser una necesidad, considerada un medio de gracia, pero una necesidad que me lleve a mí a conectarme en espíritu y entonces alabar, agradecer, confesar mis pecados, pedir por mis necesidades, pero dice que oremos por los santos. Noten como en el versículo 19, Pablo dice, y por mí. Dice, y por mí. O sea, no se olviden de orar por mí. Qué importante es orar por los siervos del Señor. ¿Okay? A veces se acerca un hermanito y te pide oración. ¿No le ha pasado a usted? A mí me pasó en cierta ocasión que un hermanito me pidió oración. Pero a la semana se encuentra uno con el hermano y el hermano le pregunta, hermano, ¿oraste por mí? Oh, sí, ¿cómo que no? Estuve orando por ti. ¿Y sabe qué? Que ni se recordaba del nombre. Y le dijo que sí, que se estaba orando por él. Para no quizás pasar la vergüenza en ese momento de decir, ¿sabes qué? Se me olvidó orar. Y a mí me ocurrió una vez, un hermano de la iglesia me pidió oración por un motivo.
a mí se me olvidó orar. Y el hermano me preguntó, ¿y sabe qué? Se lo tuve que decir. Le dije, hermano, perdóname, pero de verdad yo no me recordé de orar por usted. Ahora sí voy a orar. Ahora sí voy a orar por usted. Pero ¿por qué nos volvemos mentirosos? Decimos que vamos a orar y no lo hacemos. ¿Sabe qué? Yo sé, nuestra mente es finita, es imposible de recordar todas las cosas, pero entonces hay que hacer un esfuerzo mental y estar al tanto de las necesidades que van ocurriendo, de peso, y necesidades que surjan de más importancia en medio de nuestra familia, porque nosotros somos una familia en Cristo, y el amor nos tiene que llevar a tener las cosas en común, sean los motivos alegres como los motivos que causen tristeza, y tenemos que orar agradeciendo las bendiciones que reciben los hermanos, pero también orar por ellos cuando están pasando por necesidades grandes. Entonces escríbalas y haz un esfuerzo de no solamente orar por ti, pero orar por las necesidades. Mire como Pablo decía, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Yo creo que si esto ocurre en un culto de oración, que se pide oraciones, y de buenas a primeras un hermano se levanta y dice, pido oración para que el Señor me dé denuedo para predicar el Evangelio. Yo creo que si eso sucede, los directores de oración se caen desmayados. No recuerdo, y si no han sido muy pocas las veces, que yo he escuchado este tipo de petición en un culto de oración. Que Señor, yo con denuedo predique el Evangelio. Casi siempre, ¿por qué oramos? Señor, me duele el talón del pie. Y déjeme decirle, no es malo que oremos por el talón del pie. No es malo. Hay que hacerlo. Pero yo lo que les quiero decir con esto y con la petición que hace Pablo diciendo, y por mí, es que hay necesidades espirituales en nuestro ser que son inclusive de mayor importancia que las físicas. No las olvidemos. Ore al Señor para que el Señor le dé de nuevo para predicar el Evangelio y usted va a ver lo que va a suceder. Así que, hermanos, en conclusión, a lo que fue todo este tema que llevó 3 domingos, la primera recomendación que encontramos en Efesios, recuerde, todo cristiano tiene un enemigo común y una lucha que sostiene diaria con el enemigo de las almas. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer para salir victoriosos? ¿Qué podemos hacer para mantenernos en el gozo cristiano? Okay. Las recomendaciones, número 1, está basada en la gracia soberana de Dios, que es el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La segunda recomendación está en el versículo 11, que tiene que entonces ver con nuestra responsabilidad humana. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la tercera recomendación, ¿okay?, según el versículo 18, es mantenernos comunicados con Dios en oración, lo cual refleja nuestra total dependencia en Él. Por eso que en la oración se combina soberanía con responsabilidad. Hermano, esta es la manera de luchar contra el enemigo. ¿Okay? No es proferir maldición a derecha e izquierda. No es enfrentando solo al enemigo. Como dirían los puertorriqueños. Ven acá, diablito, que te va a dar un puño. No es darle un puño al enemigo. ¿Okay? No podemos enfrentarlo solo. ¿Okay? No es tampoco dándole órdenes a Dios, sino usando la armadura sin olvidar sus partes y respaldar la responsabilidad
en oración, porque en la oración encontraremos la fortaleza de Dios para poder estar firmes. Entonces oremos, hermanos. En esta tarde tú llamas nuestra atención a la vida de oración, que es de vital importancia en el cristianismo. Hay 3 cosas importantes, Señor: lo que es orar, leer tu palabra y congregarnos. 3 cosas importantes en la vida del cristiano. Y hoy hemos hecho énfasis en esta tan importante, donde tú nos aconsejas a orar en todo tiempo, con toda súplica, en toda perseverancia y por todos los santos. Quiere decir que nuestra petición a ti, Señor, precisamente pedirte que tú obres en nosotros para que nosotros nos comuniquemos más contigo, que tengamos esa necesidad dentro de nuestro ser de hablar más contigo, sea alabándote, sea agradeciéndote, sea confesando nuestros pecados y sea exponiendo nuestras peticiones. Ayúdanos a separar tiempo para la oración, mi Dios, en medio de nuestra vida ocupada, que saquemos tiempo para hablar contigo, ya que nos conviene, ya que tenemos ese acceso a tu trono de gracia, que lo podamos usar con confianza, Dios. Así que glorifícate en cada uno de nosotros, que salgamos de aquí con el deseo de poner en práctica esta palabra, que mejore nuestra comunión contigo en oración. En Jesús oramos. Amén.